Hola compañeros, vamos a realizar el ejercicio 1.8 de la guía del ISC. Vamos a determinar la capacidad de compresión de una columna de hormigón que tiene un perfil metálico tipo W en su interior, de acuerdo al armado que vemos en el ejemplo. Es una columna que tiene una longitud de 14 pies, está simplemente apoyado y en la parte superior tiene libertad de movimiento en su eje vertical y restricción en las otras direcciones. Entonces, básicamente vamos a determinar su capacidad de compresión de acuerdo a la guía. Entonces tenemos una columna que tiene 24 pulgadas de cada lado. Es una columna cuadrada. Está conformado por 8 varillas eh, con el diámetro número 12, tenemos, perdón, número 8 y tenemos estribos con número 3, de acuerdo a las características del ejemplo. Bueno, entonces empezamos con los datos. Estos datos son importantes para determinar la capacidad de compresión de la columna. Entonces, recordando un poco, la columna de hormigón como tal tiene una capacidad de compresión al momento que trabaja un perfil metálico. El perfil metálico como tal también tiene su propia capacidad de compresión. Entonces, también vamos a tener la información de las varillas y del armado que también le va a brindar una capacidad de compresión en su conjunto con la columna de hormigón. Entonces, básicamente lo que se va a realizar es determinar un módulo elástico con su inercia efectivo para a partir de ahí determinar su capacidad. Entonces, el ejercicio se divide en dos partes. La primera parte vamos a ver, a determinar las inercias de la columna de hormigón, solo el hormigón, la inercia solo las varillas de acero y las inercias que tiene de por sí el perfil metálico de acuerdo a las dimensiones. Entonces, también vamos a hacer unas verificaciones de requerimientos mínimos que exige el ACI y el ISC 360. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. Posterior a eso ya se determina su capacidad de compresión de acuerdo a las fórmulas que indica la norma. Entonces empezamos con sus datos. Entonces tenemos los datos, el tipo de acero del perfil, como les decía, es un perfil tipo W. De ahí tenemos el área de acero del perfil como tal. Tenemos la área gruesa de la columna, una columna de 24 por 24 pulgadas. La dimensión H1 y H2 son las de la columna. Tenemos el dato BF, que es el ancho del ala del perfil. Esto ya viene por tabla. Tenemos la resistencia del hormigón, que es 5 kSI, el módulo elástico del hormigón, el área del refuerzo transversal. Entonces, sabemos que tenemos 8 varillas y en base a eso se calcula su área de acero. De ahí tenemos el peralte de la viga metálica, que es 10 pulgadas, el área de refuerzo de una sola varilla, número 8, esas son las longitudinales, las inercias del perfil, esto también viene por tabla, que son las inercias en cada dirección, el eje X y el eje Y del perfil metálico. El AC es el área solo del hormigón. En el ejercicio 1.7 se determina y básicamente es cogiendo el área gruesa de la columna, restándole las áreas de los aceros. De ahí tenemos el diámetro de la varilla principal en pulgadas, es una varilla número 8, pero en pulgadas es una pulgada. El módulo de elasticidad del acero del refuerzo y el espesor del ala de la viga. Básicamente esos son los datos que ya vienen por tablas o se calcula como el área de acero solo del hormigón. Entonces, posterior a esto ya procedemos a su solución. Bien, luego de ya tener claros los datos del problema, los datos del proyecto, procedemos a calcular las inercias. Como les decía en un inicio, la capacidad de las columnas que tienen elementos de hormigón y un perfil metálico, va a haber un cambio en su inercia. Entonces se va a tener una inercia efectiva que se va a multiplicar por los módulos elásticos de cada tipo de material. Entonces vamos a tener una multiplicación del E por el I efectivo, que eso se va a hacer en la etapa 2. Entonces aquí es importante determinar las inercias de
de los elementos. Entonces, la inercia menor del perfil es en el eje Y. Entonces, para determinar la capacidad de compresión, en la segunda etapa se va a tomar ese dato. Entonces, por eso lo he subrayado aquí con amarillo. De ahí tenemos que determinar la inercia que proporciona las barras de refuerzo. Eso lo determinamos acá, que lo voy a explicar, que está encerrado con color amarillo, y la inercia de solo lo que provee el hormigón. Entonces, son tres datos importantes que se van a usar en la etapa 2 del cálculo por capacidad de compresión. Entonces, la inercia del perfil es el dato que lo tenemos por tabla, y posterior a esto calculamos una inercia que proporciona cada varilla de refuerzo respecto al eje neutro. Entonces, para esto se necesita usar la fórmula de Steiner, en la que se determina la inercia de cada elemento y luego se multiplica el área por su brazo de palanca. Entonces, partimos de la inercia de la barra de refuerzo respecto al eje neutro, de acuerdo a su fórmula pi por el diámetro elevado a la cuarta sobre 64. El diámetro de la varilla es de una sola pulgada, entonces tenemos el valor de la inercia de la barra sola como tal. Entonces, de ahí procedemos a hacer por Steiner, calcular las inercias de los aceros de refuerzo. Entonces, tenemos que las inercias locales son 8 varillas longitudinales multiplicado por la inercia de cada elemento de la barra. De ahí multiplicamos 6 varillas, que son las que están alejadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicamos por su área respectiva, que es ASR1, que es la que pueden ver acá, que es de acuerdo a la varilla número 8, y lo multiplicamos por su excentricidad 1. Como esta está alejada 9.5 pulgadas, como lo pueden ver aquí, se eleva al cuadrado de acuerdo a la fórmula de Steiner. De ahí tenemos dos varillas que están con una excentricidad de 0 y elevado al cuadrado. Con esta fórmula determinamos la inercia de las barras de refuerzo respecto a su eje neutro. Entonces, ya tenemos las inercias del perfil, tenemos la inercia de las barras. Ahora nos toca determinar la inercia que proporciona solo el hormigón, sin considerar los elementos de acero. Entonces, para esto partimos de la inercia del área de la columna como tal completa, ¿no? Entonces, tenemos la altura la elevamos a la cuarta dividido para 12 y obtenemos la inercia de la columna respecto al eje X y respecto al eje Y. En este caso, como es cuadrada, tenemos el valor igual. De ahí lo que procedemos es a restar a esta inercia calculada lo que brinda el perfil metálico, que es ISY, y lo que proporciona la inercia de las barras de refuerzo. Entonces, obtenemos dos inercias de solo el hormigón respecto al eje Y y respecto al eje X. Hay una variación, ya que el perfil metálico que se resta aquí, ISY, y el ISX, varía por las condiciones del perfil, pues no tiene una mayor inercia respecto al eje X en comparación respecto al eje Y. Entonces, haciendo una resta, obtenemos la inercia en la que solo se considera el hormigón. La marco en amarillo porque esta es la que se va a utilizar, ya que esta de aquí está de acuerdo a la inercia del perfil en el eje más débil. Entonces, su capacidad de compresión se la va a analizar respecto a este eje. Bien, continuando con el problema, el AISC y el ACI da requerimientos mínimos que tenemos que cumplir en condiciones del material y detallamiento del acero, separaciones, estribos, longitudes, etc. Entonces, también hay un comentario en la guía en la que indica que los elementos que son embebidos en hormigón no es necesario hacerle la verificación de pandeo local o las relaciones ancho-espesor, ya que todas las vías que estén embebidas en hormigón se las considera como compactas, y tiene sentido, ya que las vigas, al estar embebidas, hay una restricción completa de los elementos. Entonces pide que no sea necesario hacer esta verificación. Lo que sí pide en la sección I1.2, que es para
requerimientos mínimos de material. Entonces, como tenemos tres tipos de perfiles o tres tipos de materiales, por ejemplo, da un requerimiento mínimo de la resistencia del hormigón, pide que este esté entre 3 y 10 KSI. Nuestro hormigón, recordando, está en 5. Adicionalmente, nos pide que el acero del perfil que está embebido sea menor a 75 KSI. Nuestro perfil es un acero de grado 50, entonces también cumple. Nos pide que el esfuerzo de influencia del acero estructural de las varillas sea menor a 80 y nuestro varillas, de acuerdo a los datos, es de 60 KSI. Si nos vamos a la norma, podemos ver estos requerimientos. Tienen que irse a capítulo I, diseño de elementos compuestos. Aquí pueden ver los requerimientos mínimos y las fórmulas para determinar sus capacidades. Entonces, en esta parte de aquí es donde nos indica lo que ya vimos, ¿no? Que tiene que ser entre 3 y 10, menor a 75 y menor a 80. Entonces, en esta parte es donde ustedes van a ver, no solo para que se guíen con lo que dice la guía, sino que también vean de acuerdo a la norma. Siempre es bueno hacer ese versus. Entonces, el ACI también da requerimientos de detallamiento. Entonces, nos pide que el espaciamiento máximo libre del acero para varillas de los estribos, que es número 3, sea menor a 12 pulgadas. Entonces, actualmente nosotros tenemos menor a 12 pulgadas, por lo cual cumple. Esto de acuerdo a los datos del que ya se dio inicialmente. También nos pide usar espaciamiento máximo libre del acero, o sea, de las varillas longitudinales menor. Cuando el acero, o sea, de ahí nos pide una verificación cuando el acero longitudinal es número 11, pero en este caso es número 4, entonces no es necesario hacer una reverificación del espaciamiento. También nos pide que el espaciamiento máximo no debe exceder 0.5 la dimensión de la columna. Entonces, nosotros tenemos en la columna un espaciamiento entre varillas longitudinales de 9.5. Entonces, 0.5 por 24 es 12 pulgadas, por lo cual también cumple. Aquí se hacen las dos direcciones si es que fuera una columna rectangular. También nos pide un recubrimiento mínimo para elementos, en este caso el ejemplo es una columna que no está en contacto con agua. Entonces, como mínimo tiene que haber un recubrimiento de 1,5 pulgadas. Entonces, se calcula 2.5 la distancia desde la parte externa de la cara de la columna hasta el centro de la varilla longitudinal, menos la mitad de la varilla longitudinal, que es 1 pulgada, o sea, 0.5, menos el espesor del estribo, tenemos un recubrimiento libre de 1.62, lo cual es mayor a 1.5, que es lo que pide la norma, por lo cual también cumple. De ahí nos pide que también se haga un confinamiento a partir de un estribo tipo diamante. Eso es un requerimiento de detallamiento. Y posterior a eso, nos pide unas verificaciones de cuantías. Entonces, asimismo, estas verificaciones de cuantías están en la normativa. Aquí podemos ver que el área del elemento confinado tiene que ser dividido para el área gruesa, que de la sección de la columna tiene que ser menor a 0.004. También obviamente tiene que ser mayor al 1%, que lo indica, y esos requerimientos están en ese capítulo. Entonces, partimos de que el área de acero tiene que ser mayor al área gruesa, cumple. La relación del área de acero también tiene que ser mayor a la relación tiene que ser mayor a 0.04. Este es el ASR, vamos a ver qué era el ASR. El área de refuerzo longitudinal, que en este caso es 8 por 0.79. Entonces, aquí no está considerado el área de las
del perfil metálico, acá sí está considerado, entonces acá tiene que ser mayor a 0.04. Entonces también nos pide que un máximo que no sobrepase el 0.08%. También nos pide que haya un mínimo de barras, mínimo 4, obviamente tiene que haber uno en cada esquina, en este caso tenemos 8 varillas, y nos pide un espaciamiento libre entre varillas longitudinales. Este es un requerimiento en la parte constructiva, cuando se tiene columnas y se necesita mucho acero, al tener muchas varillas longitudinales muy pegadas, no se va a dar un buen no se va a unir todo el hormigón porque va a haber espacios en los que el agregado grueso quizás no pueda entrar. Entonces la norma da un espaciamiento mínimo entre las varillas longitudinales, que en este caso es 1.5 el diámetro de la varilla o 1.5 pulgadas. Entonces lo que se hizo fue que la separación entre varillas longitudinales, que es 9.5, ustedes pueden ver aquí 9.5, menos 1 pulgada, que son el diámetro de las varillas, da 8.5. Entonces, visualmente se puede verificar que eso también cumplía, pero en el caso que tengan unas columnas con bastantes varillas, que puede darse el caso, siempre hay que verificar esto. El espaciamiento libre entre el perfil metálico y las barras longitudinales, ocurre lo mismo de hacer una verificación respecto al perfil metálico y las varillas longitudinales. Entonces, geométricamente se hace esta verificación, se coge el peralte de la viga, se coge la sección de la columna de hormigón y se calcula cuánta es la separación. Entonces, en este caso la separación es 3.95. Se resta la mitad de la viga, la mitad de la viga, perdón, de la columna, menos la mitad del peralte de la viga, menos 2.5, que es la separación en la que está la varilla longitudinal, y la mitad de la varilla longitudinal. Entonces eso da 3.95, mayor a 1.5, que es el espacio mínimo que piden entre el perfil metálico y las varillas longitudinales. Entonces, asimismo piden un recubrimiento mínimo entre el esfuerzo longitudinal, que eso ya lo verificamos, también cumplía. Y en base a esto, haciendo un resumen, en la primera parte lo que se hizo fue obtener los datos para resolver el problema, determinar las inercias para posteriormente hacer el cálculo del módulo elástico por las inercias efectivas, en este caso de los tres elementos que actúan, que es el perfil metálico, las varillas de acero y el elemento de hormigón, que están subrayados con amarillo. Posterior a esto se hizo verificaciones de mínimos de requerimientos de materiales y de detallamiento. Posterior a esto se hizo verificaciones de cuantías y separaciones y recubrimientos mínimos que debería de cumplir la sección. Entonces en esta primera etapa se obtuvo los datos necesarios para resolver posteriormente la capacidad de compresión de la columna. A continuación viene mi compañero a hacer el cálculo por capacidad y finalmente haremos una verificación con el software ETAPS para ver qué tanto coincide o no los resultados. Con lo que iba explicando mi compañero, del capítulo 2 de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, las combinaciones de carga para el cálculo del esfuerzo de compresión requerido tenemos el método LRFD y el método ASD, ¿sí? Para el método LRFD, la carga muerta y la carga viva serán mayoradas. A la carga muerta por un factor de 1.2 y a la carga viva por un factor de 1.6. Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos una carga total de 1560 kips. Sin embargo, para el método ASD, las cargas no se mayoran, ¿sí? Carga viva y carga muerta se toman tal como están y se suman teniendo un valor total de 1040 kips. Bien, ahora, la resistencia a la compresión disponible, que es lo que estamos buscando. La resistencia nominal a la compresión axial, sin considerar los efectos de la longitud, es decir, el pandeo, denominaremos a esta fuerza, esta capacidad axial Pn sub 0, se determinará a partir de la ASC, la sección I21B, como en la siguiente expresión, la siguiente ecuación. La carga axial nominal, sin considerar los efectos de Sveltez,
será igual a la suma de el esfuerzo del acero, ¿sí? Del elemento de acero interior del perfil 10 por 45 que tenemos aquí, ¿sí? Que es un acero con un esfuerzo a fluencia máximo de 50 KSI, multiplicado por el área de la sección, más tenemos este valor, que es el valor del esfuerzo de fluencia del acero de las varillas longitudinales. Es un acero ASTM A615 con un valor de 60 KSI, ¿sí? Por el área de todas las varillas de acero longitudinales, que recordemos, según nuestra imagen, tenemos 8 varillas, número 8. Y tenemos el 85% del esfuerzo a compresión del concreto por el área del concreto. Recordemos que el área del concreto, así se le ha restado también lo que es el área del perfil W que tiene en el medio y el área de las varillas, ¿sí? El área efectiva de concreto. Reemplazando valores tenemos el 50 KSI, que es el esfuerzo de fluencia para el acero del perfil W, 10 por 45, como lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Un valor de 50 KSI, un acero ASTM A992, que multiplica al área de ese perfil, 13.3 pulgadas al cuadrado, más 60 KSI, el esfuerzo de fluencia de las varillas de aceros corrugados, ¿sí? Se multiplica al área de las 8 varillas de acero, 6.32 pulgadas al cuadrado, y sumándole a esto último el 85% del esfuerzo a compresión del hormigón por el área del hormigón. Recordemos que a esta área se le ha restado el área del acero, ¿sí? El área del acero del perfil 10 por 45 y de las varillas de acero número 8. Ok, tenemos un valor de 3.410 kips. Ahora, recordemos que este valor es la resistencia nominal a la compresión sin considerar los efectos del level test. Debido a que la longitud de este elemento, que no está riostrado en las direcciones X y Y, ¿sí? Veamos la imagen, aquí tenemos el elemento, no está riostrado en ninguno de los sentidos, ni en el eje Y, ni en el eje X. La columna se pandeará alrededor del eje que tiene la rigidez de sección compuesta efectiva más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el elemento central que es una viga W1045, tenemos las varillas de acero y tenemos todo este encamisado de hormigón. Entonces nosotros tenemos una rigidez efectiva de los tres elementos, el perfil 10 por 45 central, las varillas de acero y el hormigón. Esas tres rigideces se suman para obtener la rigidez efectiva alrededor del eje Y, alrededor del eje X, ¿sí? Entonces este elemento se pandeará alrededor eh, del eje, alrededor del eje Y, debido a que el eje Y es el más débil. Veamos, tenemos que nuestra columna de hormigón alrededor del eje X y Y tiene la misma rigidez por tener las mismas dimensiones. La configuración de las varillas de acero longitudinales. Tenemos 3 en el sentido X, 3 en el sentido Y. Por lo tanto, sus rigideces serán iguales calculadas en sentido Y o X. Sin embargo, nuestro perfil W 10 por 45 tiene una rigidez alrededor del sentido Y y otra alrededor del sentido X. Debido a que una de esas rigideces es menor, es decir, la que se calcula con respecto al eje Y, este elemento tendrá a pandearse para esa dirección. Si dibujo el elemento de esta manera, ¿sí? Si dibujo el elemento de esta manera con el eje Y en este sentido y X en este sentido, esta columna compuesta tenderá a pandearse en este eje, alrededor de este eje, porque es el más débil, ¿sí? Porque la suma de los tres rigideces, de los tres elementos, varillas longitudinales, concreto y perfil central, ¿sí?
nos da un valor menor alrededor del eje Y que alrededor del eje X. Veamos en los cálculos. En nuestros comentarios tenemos, tomando nota de los valores de momento de inercia determinados anteriormente para el hormigón, el acero de refuerzo, los cuales son similares para cada eje, la columna se va a pandear alrededor del punto débil del eje de la figura acero central. Por lo tanto, las inercias del concreto, la inercia del acero y la inercia del acero de las varillas longitudinales alrededor del eje Y se van a utilizar para calcular los efectos de la longitud de acuerdo a la sección I21B de la especificación de la AISC de la siguiente manera. Tomando el extracto de esta especificación nos dice 1B esfuerzo de compresión. La resistencia a la compresión de diseño, es decir, el valor Φc, que es 0,75 para el método LRFD, multiplicado por la carga axial nominal. Y la resistencia a la compresión admisible, es decir, la carga nominal axial multiplicado por un coeficiente que es para el método ASD de 2, de miembros compuestos doblemente simétricos cargados axialmente, se debe determinar para el estado límite de pandeo por fricción con base en la esbeltez del miembro de la siguiente manera. Es decir, lo que hablamos anteriormente. Para este miembro compuesto, que es doblemente simétrico y está cargado, se va a determinar su estado límite de pandeo en base a la esbeltez del miembro a través de las siguientes ecuaciones. Cuando la carga nominal, sin considerar los efectos de pandeo, dividido para PE, donde PE es la carga de pandeo crítica elástica determinada, sea menor o igual a 2,25, utilizaremos esta ecuación para calcular la carga nominal axial. Si es mayor, se utilizará esta ecuación para calcular la carga nominal axial. Recordemos que Pn sub 0 es el esfuerzo nominal de compresión axial sin considerar los efectos de la longitud. Pe, que ya lo calcularemos enseguida, será la carga de pandeo crítica elástica determinada. E y F, que ya lo veremos más adelante, aquí está la ecuación, todo esto obtenido de la sección de la norma, es la rigidez efectiva de la sección compuesta. C1 es un coeficiente para calcular la rigidez efectiva de un elemento encamisado compuesto a compresión. EC, que es el módulo elasticidad del concreto, calculado con la siguiente ecuación, donde WC es el peso específico del concreto. Ahora, calculemos el coeficiente para calcular la rigidez efectiva de un elemento encamisado compuesto a compresión, C1. En base a la norma, C1 es igual a 0,25 más 3, que multiplica a la área del acero del perfil W, más el área de acero de las varillas longitudinales, dividido para el área gruesa de la sección. Este resultado debe ser menor o igual a 0,7. Reemplazando los valores, tenemos un valor de 0,352, menor a 0,7, por lo tanto, este será nuestro coeficiente para calcular la rigidez efectiva. Ahora, la rigidez efectiva de la sección compuesta será igual a la suma de las rigideces de todos los elementos por separado, ¿no? Esto es, del perfil W, de las varillas de acero y del hormigón, ¿sí? Tomando las inercias de los ejes Y. ¿Por qué del eje Y? Porque recordemos que la columna va a tender a pandearse alrededor del eje Y, debido a que ese va a ser su eje más débil, ¿sí? Gracias al perfil W que se encuentra en el medio, porque la columna hormigón y las varillas de acero tienen las mismas rigideces en el sentido Y X, por ser simétricas. Sin embargo, este perfil W tiene una menor rigidez alrededor del eje Y debido a su forma y al cálculo de la misma. Entonces, tenemos el módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI, igual para el perfil W como para las varillas de acero, multiplicado por lo que ya anteriormente mi compañero ya les mostró, que es la inercia, ¿sí? La inercia del perfil W, la inercia de las varillas de acero, más, aquí utilizamos el coeficiente calculado aquí anteriormente, el coeficiente C1 para calcular la rigidez efectiva, 0,352, multiplicado por el módulo de elasticidad del hormigón, ¿sí? Que se calculó aquí arriba con la siguiente ecuación. El peso específico del hormigón elevado a la 1,5 que multiplica la raíz del esfuerzo a compresión del hormigón. Esto en KSI. Multiplicado por último por la inercia del concreto alrededor del eje Y. Tenemos un valor de rigidez efectiva de 51.300.000 kips sobre pulgada cuadrada. Esto recuerden alrededor del eje Y. Ok, entonces el esfuerzo, la carga de pandeo crítica elástica, ¿sí?
se calculará, como dice la norma, pi al cuadrado por el- la rigidez efectiva dividido para LC al cuadrado. ¿Qué es LC? LC es el resultado de multiplicar K por L. L es la longitud del elemento. Recordemos que este es L, la longitud del elemento, multiplicado por K, que es un factor que se determina a partir de las conexiones del elemento en sus extremos. Por ejemplo, para este elemento, ¿sí?, que está articulado en sus extremos, tenemos un valor de K de 1. Reemplazando los valores, tenemos una carga crítica elástica de 17.900 kips, ¿sí? Siguiendo lo que dice la norma, dividimos la carga nominal sin considerar los efectos de longitud para la carga elástica crítica calculada. Este valor es 0.191, menor a 2.25. Utilizando las ecuaciones que nos brindó la norma, ¿sí?, la carga nominal considerando los efectos de pandeo, a la cual luego aplicaremos los factores de reducción en base a los métodos establecidos, será la carga nominal sin considerar efectos de pandeo, que multiplica 0.658 elevado a la división de la carga nominal sin considerar efectos de pandeo para la carga crítica axial. Todo esto da como resultado 3.150 kips. Bien, ahora vamos a verificar la idoneidad de esta columna compuesta a la fuerza axial requerida. Recordemos que anteriormente habíamos calculado, en base a cada método, cuáles eran las cargas actuantes. Para el método LRFD teníamos una carga de 1560 kits. Carga viva más carga muerta mayorada. Para el método ASD, donde no se mayoraron las cargas, teníamos una carga actuante de 1040 kits. Bien. Ahora, esta carga nominal, considerando los efectos de test y pandeo que hemos calculado, debe aplicársele para el método del RFD un factor de 0.75 y el método ASD se le aplicará, se lo dividirá para 2. ¿Sí? Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que nuestra carga calculada, la carga nominal, considerando los efectos de pandeo, test, multiplicado en este caso por el método LRFD multiplicado por el factor de 0.75, ¿sí?, nos da un valor de 2.360 kips, que es mucho mayor a la carga que se está aplicando, mayor a la carga muerta. Por lo tanto, no tendremos problemas en cuanto a cargas axiales, en cuanto a compresión. Para el método ASD, la carga será dividida para 2, obteniendo un valor de 1.580 kips, que es mucho mayor que la carga muerta y viva aplicada al elemento. Por lo tanto, los elementos no fallarán a compresión. Ahora, veamos la resistencia a la compresión disponible en la sección compuesta versus la sección de acero desnudo. ¿Sí? Tenemos el siguiente comentario. Debido a las diferencias en los factores de resistencia y seguridad entre las provisiones de columnas compuestas y no compuestas, en raras ocasiones es posible calcular una resistencia a la compresión disponible más baja para una columna compuesta, revestida, que la que se calcularía para la correspondiente sección de acero desnudo. Sin embargo, de acuerdo a la sección de la especificación de la AISC I21B, la resistencia a la compresión disponible no necesita ser menor que la calculada para el miembro de acero desnudo, de acuerdo con el capítulo E. Esa tabla, la cual se obtiene de la norma, se puede ver que para nuestro perfil W10, ¿sí?, podemos ver que para el perfil W10, para una longitud efectiva con respecto al radio de giro, es decir, para nuestro perfil sería un valor de 30, ¿sí? Tenemos un valor, sí, ya aplicado para cada método, ¿no? Aplicado ya los factores de reducción de 239 para el método ASD y 359 para el método LRFD. Ahora, si estos valores los ponemos en una tabla, si vemos que la resistencia del elemento desnudo, es decir, del perfil W10 por 45, ¿sí?, sin un encamisado de hormigón con varillas de acero longitudinales, tanto para el método LRFD como el método ASD, tiene una resistencia a la compresión mucho menor. Eso quiere decir que el encamisado de hormigón con la varilla de acero aumenta en gran medida su resistencia a la compresión. Por lo tanto, la resistencia a la sección compuesta controla, ¿sí?, ya debido a que tiene una mayor capacidad y es adecuada para la resistencia a la compresión axial requerida, como se indicó anteriormente. Gracias.
Bien, hicimos un modelo en TAPS para comparar la capacidad de compresión. Entonces aquí definimos los materiales del hormigón, llevándolo a los elementos de acuerdo al problema. Una capacidad de una resistencia de 5 KSI, el módulo de elasticidad 3900. Definimos la sección de 24 por 24, indicamos, bueno, no reducimos inercia, indicamos las varillas, número 8, número 3, el número de corte en los estribos, 4. Utilizamos la sección W1045, pusimos las cargas, carga muerta, carga viva, y lo corrimos el programa. En este caso despreciamos el peso propio. Entonces, si nos vamos a Load Partner, podemos ver que despreciamos el peso propio para que no haya variaciones de las cargas. En base a esto corrimos y bueno, hicimos sacamos su capacidad. Vamos al informe. En este caso nos da una capacidad de compresión de 2411 kips. Si nos vamos al ejemplo que nosotros calculamos, podemos visualizar que salió casi exacto. Hay una variación del 2% en la capacidad de compresión, de acuerdo al método del RFD. Entonces nosotros tenemos una capacidad de 2360 kips calculados manualmente, y en el software sale 2400, por lo cual se concluye que es exacto. Una variación del 2%, y le hicimos más como para hacer una verificación del procedimiento.